Y aquí podemos ver las personas ya en la fila, sino que reservar el día que van a visitar el parque. Gracias. Oh, wow, gracias. Chao. Chao. Tenés que hacer en Disneyland Hong Kong es no perderte los shows. Y está de mis snacks favoritos. ¡Ahora sí se puso más salvaje! El transporte público con todo, puras orejitas de Mickey. Bienvenidos a Disneyland Hong Kong. Y en este video vamos a descubrir qué es lo que podés hacer en un día. Podés llegar a cubrir todo el parque y qué tan costoso es visitarlo. Pero si antes todavía no nos conoces, me presento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo. Hola, yo soy Gaby. Y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Y para empezar, ¿cómo llegar, no? Sí, es muy fácil, puedes llegar en taxi obviamente, pero también puedes llegar en transporte público, o sea en metro. Para eso necesitas la tarjeta Octopus, que es la tarjeta para moverte en el metro. La puedes conseguir en cualquier estación de este. Te sale $200 hongkonés y te viene con $150 de crédito. Eso sí, cada uno necesita comprar su tarjeta. Y realmente es muy fácil llegar, solamente pones en el mapa de Google Disneyland Resort y te aparece porque tienen su línea de metro exclusiva y ya venir en ella es toda una experiencia, todo ya está caracterizado con las orejitas de Mickey Mouse, así que tenés que hacerlo en transporte público porque ya vas a comenzar a vivir la magia de Disney. Así que quédate con nosotros en este video y vamos a descubrir Disneyland Hong Kong. Y miren aquí de diferente que hemos visto en este parque. Esta tienda de acá es de la entrada a mano derecha, está aquí por si acaso vos no tenés mucho tiempo y venís con tu maleta o con tus cosas ya recién llegando a Hong Kong o de ida de Hong Kong. Podés venir y dejar tus cosas aquí durante el día. Te sale $140 hongkonés. Dejas tus cosas, te vas a disfrutar del parque y luego venís. Eso es por ítem, por si acaso. Y de hecho muchas personas vienen así con sus maletas, sorprendente. Sí, bastante gente. Vamos a disfrutar del parque. Y aquí podemos ver las personas ya en la fila de entrada. Algo curioso también de este parque es que abre muy tarde, a las 10:30 de la mañana y cierra 8:30. Y decimos que sí, la verdad es que para nosotros abre bastante tarde porque si comparamos con los parques de Disney en Orlando, tenés que estar ahí tipo 7:30 de la mañana porque abren a las 8 de la mañana. Lo máximo que abren tarde es a las 9 de la mañana. Sí, y te cierran a las 10, 9:30, 10 de la noche. Así que sí, eso nos sorprendió bastante, pero según lo que nos han dicho, este parque también es mucho más chico que los parques que puedes encontrar en Orlando o incluso en París. Sí, y es de paso también uno de los más económicos. A ver, aquí el costo de ingreso nos salió como que $92. 94 dólares americanos. fin de semana. Fin de semana. Y durante semana, eso también es importante porque los precios de las entradas siempre cambian, así que puedes fijarte en la página oficial de Disney, de Disneyland Hong Kong, y cuesta entre semanas $75, y eso sí es de los más económicos. A correr. Y aquí ya estamos caminando Main Street, que es la calle principal. Tenemos al frente el castillo de Disney, bastante distinto de todos los que hemos visto, siendo sincera, pero bonito. ¡Qué hermoso! Ahora, otra cosa importante a tomar en cuenta, no solamente tienen que comprar su entrada, sino que reservar el día que van a visitar el parque, porque si no, no los van a dejar entrar.
Y nosotros muertos de hambre venimos a desayunar los waffles típicos de Disney. Acá lo tenemos con la carita de Mickey Mouse. $160 hongkonés, 2 combos y una Coca-Cola. Así que vamos a probar si vale la pena o no. A ver, ¿qué es esto? No sé si esto es mantequilla, si es, ¿qué será? A ver. Está rico. Toda el área de Fantasyland es, vamos a decir, para los más chiquititos. Aquí podemos encontrar un montón de atracciones para los más pequeños de la casa. Y además aquí también hay tiendas donde podés ponerles vestido de princesa, pintarles las caritas y caracterizarlos de princesas y príncipes de Disney. Ahora estamos entrando al mundo de Frozen. La atracción de Frozen es una de las más nuevas en el parque, por eso te recomendamos empezar con ella. 60 minutos de espera tiene nosotros en este momento. Pero mientras tanto, miren, de bonito lugar, todo caracterizado. Ok, recorriendo Arendelle mientras hacemos una fila para entrar a una de las atracciones principales de Hong Kong Disney, Frozen Ever After. Hace frío aquí. Uy. Y dice feliz día oficial de la nieve en verano. Say hello to everybody today. Hello. Welcome to Arendelle. Thank you. Have a great day. Thank you. Is it not too cold for you? Not yet. Okay, very good, very good. Don't mind the cold anyway. Thank you. My friend, what kingdom are you from? Oh, from Bolivia. Bolivia. Oh, very far. Very Yes, far. very Nice far. to meet you. Gracias. Oh, wow, gracias. Oh, chao. Chao. Elsa nos habló en español. Sí, ¿y sabe dónde está Bolivia? Qué hermosa, ¿no? Hermosa. No tanto como Ay, vos. ya no quiere decirlo, pero es hermosa. No No. mira su cara. Y ahora vamos a hacer esta otra atracción que se llama Sliding Slates. Tiempo de espera, También- media hora. Sí, 30 minutos. Y también tienen esta partecita afuera de cada atracción, donde tienen un letrero de parqueo de estos carritos de bebés. Y en la Bididi Bodidi Boutique es donde pueden convertir a sus niñas en princesas. Y es muy fácil de encontrar esta tienda porque está al lado del castillo. Y miren, acá tienen los diferentes vestidos en la tienda Bididi Badidi Boom. Y aquí miren, para poder comprar estos vestidos, $469 hongkonés. Ahí el de Blancanieves, Cenicienta, Aurora. Y también pintarse la carita, aquí me muestra Yello, $299. Hacerte las uñas, $299. O el cabello, también lo mismo. Oh. Y ven, pueden hacer de Elsa, Anna o Aurora. Y dentro de las cosas que sí o sí tenés que hacer en Disneyland Hong Kong es no perderte los shows. No solamente están los juegos, pero también hay shows espectaculares y dentro de los que destacamos son dos, Nosotros estamos ya haciendo la cola para el Rey León. que es uno de los más destacados, y después está Mickey and the Wondrous Book, así que anota esos dos, tienen diferentes shows a lo largo del día. Mira bien los horarios y te recomendamos por lo menos hacer la cola media hora antes para asegurarte un buen lugar.
Saliendo del show del Rey León, Gabriela queda todavía ahí con la fibra, así dentro del show se mete ella. Pero a mí me hace hasta llorar el show. Me gusta, me encanta, tienen que verlo. hermoso. Hacé todo lo posible, no te lo perdás, reservar, o sea, no puedes reservarlo, pero venite a la cola, a la fila media hora antes porque vale mucho la pena. Totalmente. Yo salgo así. I can feel alive tonight. Así, ¿no? Y luego, the circle of life. Una de las atracciones también famosas del parque. La montaña rusa Grizzly. Pop might pull up in a Porsche. Unas orejitas de Yoda, $169 hongkonés. A ver por aquí. Lo mismo, 169. Y las clásicas orejitas cuestan $129 hongkonés. Moríamos de hambre y este es uno de los snacks más típicos del parque, son las pipocas caramelizadas y también son de los más económicos, $45 hongkonés, a ver. Y si no querés gastar en agua, también hay lugares donde vas a poder tener agua a disposición potable y gratis. Y otra cosa importante, siempre traigan buenos zapatos para caminar e impermeable porque suele llover en Hong Kong también. Grab those blasters and get ready to do some damage. $119 este magneto de Gru. Buenísimo, sí, el magneto. Y aquí los trajes de Spider-Man y Iron Man para los más pequeñitos, $249 hongkonés. $249 hongkonés. Las poleritas, $179 hongkonés. Hi, hello. One turkey leg, please. One turkey leg. Do you want it with water at $20? No. Okay, It's okay. 160. Yes. Thank you. Jaja, y ahora seguimos comiendo. Y por supuesto otra cosa que tienen que probar en Disneyland Hong Kong es la pata de pavo gigante. Y de verdad es gigante, miren esto. Vamos a ver el sabor. ¿Qué precio tiene? 160. $160 hongkonés. Y está de mis snacks favoritos. Buenísima, ¿no?
Muy buena, sabrosísima, buenísima para el hambre. Y es de estas cosas que podés pedir rápidamente mientras vas a los juegos. Y en este momento ya estamos esperando la famosa parade, el desfile aquí en Disneyland Hong Kong. Eso es algo que no te podés perder. Hacen 2 al día, uno a la 1 de la tarde y otro a las 5 menos cuarto, o al menos eso es cuando estamos visitando nosotros. Así que vamos a ver qué tal. Una cosa súper importante es que descarguen en su celular la aplicación de Disneyland Hong Kong. Aquí van a tener el mapa, van a poder ver los tiempos de espera, van a poder ver las distancias en las atracciones. El parque es chico, pero esto es súper útil para no perderte en ningún momento y siempre saber cuál es la atracción que te conviene hacer después basado en los tiempos y en dónde te encuentras. Ok, estamos aquí cobijándonos de la lluvia porque se ha puesto a llover súper fuerte. De hecho, el desfile fue bastante cortito. Yo esperaba más del parade, pero fue un trencito y pare de contar. Yo quiero pensar que es por la lluvia, así que si ustedes ya vinieron, o de hecho si vienen después, cuéntenos qué les pareció el desfile, porque siendo sincera, yo quedé decepcionada. Pero hablando del tema de la aplicación de Disneyland Hong Kong, que les hemos contado que tienen que estar viendo, para utilizarla necesitan tener internet. Y si bien hay wifi público en el parque, el problema es que a veces se sobresatura, así que yo te recomiendo siempre tener datos en tu celular, y para eso nosotros viajamos siempre con las eSIM de Olafly, que además tiene datos ilimitados en Hong Kong. Pero para esto te recomendamos también chequear si tu celular es compatible con las eSIM para que puedas usarlo y despreocuparte del problema de la conexión. También te estamos dejando 5% de descuento con el cupón Caminito Amor en cualquiera de sus eSIM. Puedes encontrar el enlace con el cupón ya aplicado en la descripción del video. Yes. Estamos pidiendo 2 helados. Okay. Uy. Helado. Tienen que comer helado de Disney. No este, sí, sabe muy artificial. Y carísimo, $60 hongkonés. La cara de Yeyo. No sabía. ¡60! Y feísimo. Este no se lo pidan, se llama Ice Cream Bar Lina Bell. Feísimo. Vos que te gusta morder antes de que me deshagas el helado solo, porque le encanta morder el helado. Haz así. Eso. No le sentí nada de sabor. Hago otra vez. ¿Sabe remedio? ¿Sabe a uno de esos helados súper baratos? Sí, artificiales. Artificiales, con un saborizante así extremadamente dulce. La cuestión es que aquí no es de esos helados sumamente baratos, extremadamente dulces. Ya Sí lo es, saben, de los barato no es. $60 hongkonés. $60 hongkonenses. ¡Guau! Yo siempre con el tradicional, el de orejitas de Mickey Mouse, $45 hongkoneses. ¿Y vale la pena? Sí, es rico, pero si no tenés presupuesto, no gastes. Hasta ahora, dentro de las cosas que más me ha gustado ha sido la pipoca. Eso sí, si algo tenés que gastar, gastá en la pipoca. Sí, este es rico. Sí. Que ellos se quede con el feo. Y en este momento ya
haciendo la cola para entrar a Jungle Cruise, el crucero por la jungla, que creo que es una de las atracciones más bonitas. Vamos a ver qué tal es aquí en Hong Kong. Aquí estamos en uno de los clásicos, el juego de Winnie Pooh. Y aquí estamos en la tienda de Winnie Pooh. Tenemos estos magnetos, $119 hongkonés. A mí me encanta Piglet, mírenlo a Piglet, hermoso. Tiene el mismo precio. Acá las poleritas. De hermosa esta polera. Y esta $259. Qué bonita. 209 con la cara de tigre. Ok, miren esta winchita de Winnie Pooh, unas abejitas y está en 189. Y aquí tenemos para probarte si te queda o no. No sé dónde uno utilizaría esto más allá del parque, siendo sincera. Set de llaveros de Winnie Pooh, $269 hongkonés. Y preciosos, miren, acá tenemos a Igor, a Pooh, a Piglet y a Tiger. Y aquí hay un imán de Winnie the Pooh, 59. Suba su caballo. Me elegí uno chiquitito. Primera vez en un carrusel. Ya está finalizando el día y nosotros seguimos con hambre, así que acabamos de gastar $211 hongkonés en un donut de Winnie Pooh, este que es como un sándwich de jamón, queso y piña, y un burrito de champiñones y pollo. Si bien les hemos mostrado varios precios de la comida, tomen en cuenta que pueden meter su propia comida al parque siempre y cuando no sea en envases de vidrio. Así que una forma de ahorrar sería traerte tus propios snacks o cositas para comer. Así realmente vas a ahorrar dinero. O la otra es hambrear. A ver, vamos a ver qué tal esto. A ver, siendo sincera, ya como ven, se hizo de noche y el parque es bastante chico en comparación de otros parques de Disney. Por tanto, nosotros hemos podido hacer prácticamente todo. Incluso nos hemos subido al carrusel, que jamás en mi vida me había subido al carrusel. Pero es que aquí tenés un montón de atracciones. Yo creo que tanto chicos como grandes lo van a disfrutar. Pero la mayoría sí son atracciones para niños pequeños. Por tanto, hay solamente como 3 montañas rusas y pare de contar. Es un lugar súper bonito, pero tranquilamente lo podés hacer en un día. De hecho, a ver, ¿cuáles fueron tus atracciones favoritas? A ver, Hyperspace, Ajá. creo que esa es la primera. La segunda, la montaña Grizzly, esa ¿Ya? espectacular, muy recomendable. Y la tercera sería... Ok, 2 montañas rusas que yo comparto con Yello y la tercera yo estoy entre la de Frozen, esa me gustó bastante,
Y la otra que me encantó fue la casa mística o la casa embrujada. Yo me quedo también con el paseo en bote, que es un paseo muy tranquilo, bien bonito y con hartísimas cosas, así que de un rato a otro te aparece de sorpresa. Y ahora hablemos qué tan costoso es Disneyland Hong Kong. De hecho, si ustedes vienen con snacks y solamente pagan su entrada, van a pasar un día tranquilo, sin gastar mucho, máximo en algo para tomar. Incluso pueden tomar agua. Ahora, como siempre decimos, todo depende de tu presupuesto y de tus ganas de gastar. Si vas a estar pagando comida y snacks, tu presupuesto, como el nuestro, se va a ir para arriba. Así que por favor no se olviden darle me gusta a este video para que recuperemos un poquito, Sí. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, Eso con sí. todos, para que les sea útil. Para que lleguemos a más personas y así de a poquito también nosotros vayamos recuperando, porque si haya sido por nosotros, nos traíamos nuestro Puro snack snack. y no le mostrábamos lo que aquí podés comer. No, yo creo que eso lo decimos después de... Miren, hemos estado probando de todo y yo les digo, no compren ese helado rosado de Lady Bell. Yo hasta ahorita me siguen pesando esos $60 hongkonés. Sí. Vivan de pipoca o palomitas de maíz, como le digan en su país. A little nonsense is what I need. Now if you wanna get the best of me, got you smiling, that's for sure. Funny how you had the best of love. I don't know if I'll make it home. I don't know, not like I care. All I know, sound of disco. That's the night away. That's the night away. That's the night away. No matter what they say. Llegó el momento de retornar al hotel. Estamos muertos, pero no te perdás el show del final que sucede a las 8:30 de la noche, donde se ilumina el castillo. Se ilumina todo, sí. Y nos ha dejado emocionados hasta las lágrimas. Es un juego de luces, fuegos artificiales, una historia divina que realmente te hace sentir la magia de Disney. Y esperamos que este video te haya gustado, y si es así, no te olvides. Dale me gusta, tampoco te olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, dándole clic a la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos viajeros. Y déjanos en los comentarios si ya visitaste Disneyland Hong Kong, si añadirías otro tip o incluso si te ha quedado una duda, porque ese espacio es para vos. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.